Bueno, falta nada Sí. para las generales, falta nada para que tengas que volver y tengamos que volver todos a emitir nuestro voto, tanto para las categorías nacionales como para la categoría local aquí en el caso de concejales. Y es así, quien busca renovar su banca en el Consejo Municipal es quien nos visita hoy, Jorgelina Modalel. ¿Cómo estás, Jorgelina? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días para todos, para todas. ¿Cómo andan? Bien, nosotros un poco preguntábamos cómo es este tramo de la campaña, cómo cambió de las primarias ahora, qué dice la gente cuando ustedes recorren. La verdad que bueno, seguimos con mucho trabajo, como siempre. En mi caso no hubo muchas modificaciones, obviamente al superar el proceso de internas y ahora formar una lista general, hay mucho más espacios políticos dentro de la lista que se sienten representados y que están militando y trabajando para que obviamente los santafesinos y santafesinas conozcan nuestra propuesta de cara al 14 de noviembre, pero después sigue en mi caso todo normal. La agenda... ¿Fue fácil ese ensamblaje con la otra lista? Todos pensaron que iba a ser difícil, pero realmente fue fácil. Al otro día, después de las internas, ya estábamos en diálogos con los distintos sectores, donde compartimos un café, donde compartimos una comida, hablamos, nos pusimos de acuerdo. Pese a las diferencias, las coincidencias siempre superan esas diferencias, así que estamos todos trabajando de cara al 14. Bueno, y esas ideas que se han fusionado se ve en el trabajo de campo, en la recorrida de los barrios, en las propuestas. Vamos a recordar cuáles son los lineamientos principales de las propuestas para el 14. Yo como concejala presenté más de 600 proyectos desde que asumí el reemplazo de Marcos Castelló. Mi mandato es más corto, termina en diciembre, fueron 2 años. Esas propuestas tienen que ver con la infraestructura de los barrios. Realmente hoy el santafesino y la santafesina necesita intervenciones para resolver problemas cotidianos que tienen que ver con la vida diaria, con el despertarse, irse a tomar el colectivo, transitar su ciudad iluminada, con las calles mejoradas, con el desmalezamiento de los espacios públicos. También hemos presentado propuestas vinculadas a pensar una ciudad sustentable, que este nuevo paradigma tiene que ser tenido en cuenta. Recientemente nos aprobaron un proyecto que se denomina Sello Verde, que es una ordenanza que busca que el municipio pueda brindar este sello verde a aquellos emprendimientos, empresas locales que lleven adelante buenas prácticas ambientales. Lo mismo, pensar la infraestructura de lo que tiene que ver con las bicisendas, las ciclovías, pensar la producción, el trabajo. Presentamos proyectos pensando en que el municipio también tiene que contribuir a la agencia de desarrollo a partir de generar créditos a los microemprendedores y obviamente plantear al gobierno provincial cómo vemos la ciudad para poder avanzar en aquellas intervenciones y políticas públicas que llegaron para transformar la vida cotidiana, como ya sabemos, boleto educativo, llevar adelante los distintos multiagenciales para que puedan inscribirse, porque todavía quedan muchas personas por inscribirse, bueno, Billetera Santa Fe, obras que tienen que ver con transitar los barrios y decir, esto sí se tiene que hacer porque es necesario, como el entubado de calle Estado de Israel, bueno, la reciente ampliación de la planta potabilizadora de agua. Precisamente esto, porque tanto el incluir como la planta potabilizadora de agua que se va a ampliar y va a poder permitir extender red, obliga también al Consejo a determinar hacia dónde. ¿Hacia dónde y con qué plazos y con qué criterios se debe hacer? Bueno, la ampliación de la planta es una obra muy grande, millonaria, que su ejecución va a llevar 24 meses, 2 años. Muchas veces incluso se piensa que esas obras no se llevaron adelante antes, porque son obras que muchas veces no la inaugura quien las comienza, claro. Pero verdaderamente era una necesidad en la ciudad de Santa Fe. De hecho, hoy tengo que ir a barrio Santa Marta. Santa Marta es uno de los barrios que no tiene agua potable en su totalidad. Después tenés otros barrios como Las Lomas y Santo Domingo, que en Las Lomas faltaba completar. También Santo Domingo en su totalidad. El jueves se va a abrir la licitación de los filtros que faltaban para poder llevar con el incluir, que eso va por fuera de la ampliación, pero en realidad va por dentro también, porque ahora se licitó la ampliación de la planta, que va a permitir no solo en los barrios del noroeste, sino mejorar el servicio, la presión del agua en la época estival, en el verano, que es un gran problema en los barrios del noroeste, por todas las conexiones irregulares que hay, porque el servicio estaba colapsado, no llegaba, y realmente había que hacer esta inversión millonaria, que muchas veces no se hacía porque son obras que no se ven, son caños que se entierran, que generan un problema en el mientras tanto, pero que va a resolver un problema histórico. Hay lugares de la ciudad que son emblemáticos, hay lugares de la ciudad que muchas veces los santafesinos sienten que están olvidados, y uno de esos es el cementerio municipal, por lo que es en su infraestructura, por hechos de inseguridad, por situaciones de derrumbes que han ocurrido. ¿Cuál es la idea que tienen
desde el espacio político que representás para el cementerio municipal? Recientemente solicitamos un pedido de informe por la sala de velatorio municipal, que en su momento fue una ordenanza de Marcela Ebrard, que fue aprobada, que funcionó un tiempo, que bueno, que en la pandemia dejó de funcionar y que fuimos a ver y que no está en buenas condiciones. Toda la infraestructura del cementerio municipal hay que trabajarla, no solo para garantizar que los trabajadores del cementerio también estén en buenas condiciones, ya sea desde el que vende flores hasta el que mantiene la infraestructura y la limpieza del lugar, sino también los servicios que antes existían y que hoy ya no están, y que cada fin de semana tenemos distintas problemáticas en los barrios, por llamadas que llegan, por gente que no tiene los recursos para poder despedir de una forma digna a sus seres queridos, y en esta pandemia fue una situación muy caótica, así que ahora estamos trabajando fuertemente para que vuelva la sala de velatorio municipal a funcionar. Más allá de la sala de velatorio, que me parece que es crucial por este servicio social que sería y que representa, hay otra realidad dentro del cementerio que son los crematorios, que son los únicos que están funcionando en esta zona y tienen una alta demanda también del área metropolitana. Hay que ampliarlos. ¿Ustedes tienen algún proyecto más para el cementerio en ese sentido? Hay que ampliarlo y hay que trabajarlo en el presupuesto, que el presupuesto recientemente fue presentado por el Ejecutivo Municipal ante los medios, no fue presentado ante los concejales. Eso fue una situación bastante rara y por primera vez ocurrió en la historia de la ciudad de Santa Fe. Estamos trabajando para pensar bien en todas las obras que hay que incorporar ese presupuesto que nos plantea el Ejecutivo, que empieza a tratarse ahora, que también consideramos que tiene que votarse con la composición nueva, porque somos quienes vamos a controlar el año que viene el cumplimiento de ese presupuesto. Si se vota ahora, posiblemente haya concejales que después de diciembre ya no estén, por lo tanto estamos planteando todas esas discusiones de incorporar obras, no solo para el cementerio, sino también para la infraestructura y la iluminación. Muchas del presupuesto que se presentó ahora tienen que ver con endeudamiento para que las principales obras las haga el gobierno provincial y nacional, que fue lo que ocurrió también en el presupuesto pasado, pero tiene que ver con las competencias básicas del municipio, que hoy están en crisis, como la iluminación, el barrido, la limpieza, el alumbrado público. Sí, el alumbrado público que va de la mano con un tema muy sensible que es la seguridad. Totalmente, nosotros necesitamos espacios iluminados, cuidados, que sean habitados. La inseguridad es un problema que lo trabajamos entre todos los niveles del Estado. No es solo la policía en sí misma, que también hay que trabajarla, perfeccionarla. Tenemos una ley de hace más de 50 años que tiene que trabajarse en la legislatura. Lo mismo las leyes que están esperando trabajarse. Hoy estamos gobernando sin ley de emergencia en seguridad, es una locura. Desde el inicio de la gestión del gobernador Omar Perotti planteó esta necesidad. La Cámara de Diputados no la aprobó, mientras que las dos gestiones anteriores del Frente Progresista gobernaron con ley de emergencia en seguridad. Y es un flagelo, una situación que estamos trabajando, que no es de un día para el otro. Lo mismo que la cantidad de policías, de recursos humanos, no abrís una canilla y salen policías, tienen que formarse, tiene que ser una formación más profesional, y en ese sentido la iluminación también en los barrios de la ciudad tienen que ver con esto. La mayoría de las zonas calientes es porque no hay iluminación. Hoy se firmó un convenio, digo hoy, recientemente, no hoy precisamente, y donde el Ejecutivo Provincial le da 45 millones de pesos al municipio para iluminar las principales avenidas de los barrios. Eso también demuestra un trabajo en conjunto de los distintos niveles del Estado, pero también una falta de recursos y de imposibilidad de poner las finanzas públicas al día del municipio, que necesita constantemente presencia provincial y nacional. Bueno, hablando de recursos, a la gente le queda la sensación de que cada vez que ve un control en calle es para recaudar. Sin embargo, hoy se está pidiendo que este control lo lleve adelante Gendarmería, Policía, precisamente por el tema de seguridad. ¿Qué hay que hacer con los controles en la ciudad de Santa Fe y qué rol deben cumplir los inspectores? Y los inspectores tienen que controlar y tienen que estar también para ordenar, porque muchas veces en Santa Fe hay situaciones caóticas donde el inspector no aparece, donde hay un accidente y tenemos que esperar 4 horas para que se descongestione porque el municipio no llega con los elementos para poder retirar los coches, por ejemplo, como pasó hace poco entrando a la ciudad de Santa Fe. Los accesos cuidados también, que vino el ministro Catopodis, donde se va a llevar adelante una inversión de 10.000 millones de pesos, tiene que ver con esto, con iluminar todos los accesos a la ciudad, con la señalética, con la infraestructura correspondiente, para que también ingresar a Santa Fe no sea caótico como ocurre hoy, porque tenemos varias situaciones problemáticas. Los inspectores deben controlar, la policía también tiene que hacer controles, pero obviamente tiene que ser dentro de una planificación de ciudad que muchas veces vemos que hoy no la tenemos. Caótico y peligroso, porque hay algunos ingresos, como por ejemplo el puente carretero, circunvalación, que son bastante complejos, ¿no? Ingresar por ahí a la ciudad. Totalmente, es como dice mi mamá, es una boca de lobos, y realmente la refacción luminaria
en los ingresos de los accesos van a tener que ver con esto. ¿Alcanza la estructura que hoy tiene la municipalidad para llevar adelante todos estos controles que implican tránsito, pero que también implican control de comercios, control de habilitaciones? Porque hemos descubierto en varios operativos policiales también funcionamiento de, bueno, un criadero clandestino. Bueno, ¿alcanza esta estructura que hoy se tiene? No, no alcanza, pero de todas maneras hay que dejar en claro que hoy el municipio tiene más personal que la gestión anterior, más cuerpo político, más planta política. Y eso es algo que la gente tiene que saberlo. No es que hay menos gente, hay más gente. También la pandemia fue una situación problemática con los decretos y las cuestiones vinculadas a familias con hijos que tenían que quedar a cuidar a sus hijos cuando no había escolaridad. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero eso afectó a todos los niveles del Estado, no solo al municipio, a provincia, a nación, y se están poniendo al día, por ejemplo, con los multiagenciales que estamos haciendo en los distintos barrios. Es fundamental porque en todo este proceso sacar turnos para hacer trámites, el DNI, fueron problemas donde vos sacás un turno y te daban en muchos meses porque había mucha demanda. Hoy eso se está solucionando a partir de que el Estado vaya al territorio a brindar esta herramienta y poder buscarle la vuelta, no solo para responder a las demandas que ya existen, sino también para entender que la pandemia ya es parte de nuestra vida, hoy hay que convivir y no puede seguir siendo la excusa no solo para justificar la falta de recursos y la incapacidad de poner las finanzas públicas al día, sino también de resolver situaciones como, por ejemplo, las habilitaciones de los subsistemas de taxi, de los subsistemas de remises, que hoy es un gran problema, que presentamos numerosos proyectos, pedidos de informes solicitando que nos digan por qué esas habilitaciones hoy están demoradas, y obviamente eso se ve en el servicio en la calle. Claro, pero además son fuentes de trabajo que están pendientes. Son fuentes de trabajo que están pendientes, es hoy un servicio que no es eficiente porque no hay coches para saldar la demanda que hay, y bueno, eso hay que trabajarlo haciéndose cargo, sentándose y ordenando y planificando la ciudad, no hay otra manera. Ese es el rol que tiene un concejal. Básicamente a la hora de pensar cómo uno vota, tiene que tener en cuenta esto. El concejal se encarga de ver cómo se planifica la ciudad de acá a futuro y se encarga de controlar cómo se gasta también por parte del municipio. Creo que esto también es importante decírselo a la gente que por ahí ve que el rol del concejal está como desdibujado. Totalmente, también a ese rol hay que sumarle que todos los proyectos y propuestas que presentamos, sin que el Ejecutivo los tome y los ejecute, valga la redundancia, en la municipalidad, eso no avanza. Por eso se está trabajando mucho para que esa lógica cambie un poco. En estos 2 años de mi primera experiencia fue un poco caótica por la pandemia, todos los temas tenían que ver con la pandemia, pero se han presentado numerosas iniciativas para planificar la ciudad, para pensar el transporte público, para entender que tenemos que hasta modificar el transporte que hoy utilizamos, esos grandes colectivos en el microcentro no pueden seguir ingresando, eso hay que tomar la decisión. Bueno, lo mismo que el transporte público en sí, qué vamos a hacer para saldar esta crisis histórica y este problema que sigue profundizándose, lo mismo la recolección de basura, pero necesitamos que el Ejecutivo también atienda las demandas de los concejales para poder resolverlos. Jorgelina, seguramente va a haber otra oportunidad de charlar antes de las elecciones sobre esto, más detalles sobre el tema de transporte, así que te invitamos para que antes del próximo domingo 14 te acerques. Bueno, aquí estaré, muchas gracias. Gracias, que tengas buen día. Igualmente.